El perdón total que le otorgó Donald Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le valió hoy su libertad, y eso pese a la condena a 45 años en prisión por delitos de narcotráfico y armas que fue dictada por un juez de la Unión Americana. Y para hablar sobre el tema saludo con mucho gusto a Eugenio Sosa, quien es sociólogo, analista político y profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes aquí para compartir ideas en torno a este serio tema para nosotros, Honduras y los hondureños y hondureñas. Claro que sí, pues ¿en qué contexto ocurre el indulto y la puesta en libertad del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández? Para poder entrar en materia. Sí, bueno, esto todavía es mucho más grave porque sucede en un contexto pre y postelectoral. Honduras tuvo elecciones este domingo 30 de noviembre, apenas unas 72 horas antes de ir a elecciones. Donald Trump pidió a los hondureños y hondureñas votar por el candidato Asfura del Partido Nacional, del cual pertenece Juan Orlando Hernández, y horas después ofreció que si este candidato ganaba las elecciones, iba a dar indulto incondicional y completo a Juan Orlando Hernández, expresidente y condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Y ahora, efectivamente, después de las elecciones, cuando todavía incluso no hay un ganador claro entre dos partidos políticos, el presidente Trump ha materializado ya su ofrecimiento y también está presionando para que en una elección reñida se prefiera o se busque que quede el señor Asfura del Partido Nacional, del señor Juan Orlando Hernández. Usted justamente nos habla de un ofrecimiento. ¿Qué se sabe de la carta que habría sido a nivel específico detonante de este indulto otorgado por Donald Trump? Bueno, lo que se conoce en general es que ha existido mucho trabajo de lobby de algunos sectores importantes de poder del país y también sectores interesados en Estados Unidos, sobre todo de los más identificados con la derecha, y que es algo que al parecer se venía trabajando durante varios meses con anticipación, y que ahora se ha colocado esto en un contexto, como digo, de elecciones y de todavía de estar pendiente de los resultados finales de esta contienda electoral que pasó el 30 de noviembre, apenas el domingo recién pasado. Eugenio, estamos hablando de un delincuente que ya había sido sentenciado, ya lo mencionábamos, a 45 años de prisión, a 8 millones de dólares de multa por la propia Unión Americana, por un juez de Estados Unidos. ¿Hay fines políticos detrás de la decisión de este indulto o perdón total por parte del presidente republicano? Totalmente, porque cuando además Donald Trump llamó a votar por este candidato que está aparentemente podría ganar las elecciones, falta todavía algunos resultados, también prácticamente ha estado desarrollando toda una política injerencista en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, llamando a no votar y considerando comunista a la candidata Rixi Moncada, la candidata del partido en el gobierno, la candidata oficialista, y hay un contexto de penetración, de injerencia en el proceso electoral. Pero además hay que recordar que este partido, el Partido Nacional de Hernández y Asfura, también fueron mencionados en los juicios de Nueva York como una organización que más que partido político se había decantado o había avanzado a convertirse prácticamente en una organización criminal. Hay que recordar que también guarda condena en Nueva York, en Estados Unidos, el hermano de Juan Orlando Hernández, un exdiputado y político importante que se llama Antonio Hernández, conocido en Honduras y en Estados Unidos como Tony Hernández. Además, hay que decir que otros altos funcionarios del gobierno de Hernández también han sido condenados y guardan prisión. Para tan solo mencionar uno más, el exdirector de la Policía Nacional también guarda prisión por narcotráfico en Estados Unidos. Es decir, el crimen organizado penetró las estructuras al más alto nivel en el país. Muchos han sido juzgados y condenados,
y ahora el principal cabecilla ha sido indultado y perdonado. Y con lo que ocurre con el indulto en Honduras, ¿es correcto mencionar o señalar un doble discurso de Washington, de la administración de Donald Trump? Se lo pregunto porque por una parte hay una lucha declarada contra el narcotráfico, decíamos en Latinoamérica, pero ahora en específico en Venezuela, y por otra parte es liberado alguien, un expresidente que ya había sido condenado por narcotráfico y por armas. ¿Un doble discurso entonces es posible? No, ratifica lo que los latinoamericanos y el mundo conocemos de Estados Unidos, de su política exterior. Un doble rasero donde se presenta como gran demócrata, constructor de la paz y de combate al narcotráfico, y condena a otros países que no son sus aliados, que no los considera amigos o gobiernos, y luego se comporta de esta manera, ataca, agrede y sanciona a países que los considera no alineados a su política, pero sobre todo a sus intereses, ¿no? Para que puedan hacer lo que se les antoja en nuestros países. Nos llama la atención que en América Latina, mientras está justificándose prácticamente una posible invasión a Venezuela, atacando naves que circulan por el Caribe, atacando lanchas porque supuestamente mueven droga. En el caso hondureño se actúa con un rasero totalmente diferente, liberando a un narcotraficante ya condenado por más de 45 años a cadena perpetua prácticamente en Estados Unidos. Y luego, y también sin pruebas, se acusa a Colombia de ser parte del cartel de los soles, sobre todo, o de estar colaborando al presidente Petro. Y también en el caso hondureño se ha recriminado y se ha condenado que el jefe de las Fuerzas Armadas y un exministro de Defensa se hayan reunido en Venezuela con sectores de las Fuerzas Armadas y acusan sin tener pruebas claras, como sí los hay en muchos otros casos, como el de Hernández, de ser del cartel de los soles, un cartel sobre el cual incluso hay poca evidencia o no se sabe realmente si existe. Y ratifica una política exterior de Estados Unidos realmente de doble moral, doble rasero, lo cual refleja un país que está en una decadencia en su carácter hegemónico en el mundo. Eugenia, ahora sí hablando de elecciones, porque como bien usted lo ha señalado, ocurre esta intervención o injerencia en un momento electoral y ahora postelectoral. Sabemos que Estados Unidos tiene un largo historial de intervencionismo en la región latinoamericana, pero en especial durante este segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Tenemos, por ejemplo, el más reciente ejemplo es el de Argentina con las elecciones legislativas, por una parte, y ahora con Honduras. En ese sentido, podríamos hablar de intervencionismo, y usted lo decía bien, específicamente con el candidato Nasri Asfura. Sí, no, totalmente. O sea, haber llamado a votar es una cuestión que Estados Unidos siempre ha tenido una fuerte injerencia en Honduras y ha estado muy incómodo con el gobierno de la presidenta Castro porque le ha pedido respeto, porque establecimos como país relaciones con China popular, porque también se rompieron relaciones con Taiwán, esto porque se le ha pedido que respete los derechos de los migrantes y porque Honduras se siente en la libertad de tener relaciones amistosas con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Esto ha molestado mucho a Estados Unidos y claramente prácticamente declaró en el mero contexto electoral enemigo a la candidata que sucedería a la presidenta Xiomara Castro, apoyando al candidato de los 12 años que venían de gobernar después del golpe de Estado. Hay que recordarlo, en el 2009 este Partido Nacional gobernó por 12 años y ha dejado un lastre de corrupción, de violencia, de crimen organizado y de deterioro de las condiciones de vida sin precedentes en el país. Por lo tanto, es una tragedia realmente para nosotros como nación que Estados Unidos se comporte de esta manera, aprovechando que Honduras tiene élites políticas, históricas y económicas que siempre han estado pendientes de Estados Unidos y de hacer prácticamente lo que se les pide y más de lo que se les pide, aún en contra de los intereses de patrios, sin un sentido de soberanía, sin un sentido de dignidad nacional y sin un sentido de patria.